Bueno, en este momento me propongo un poco en el marco de la improvisación, digamos, y por lo tanto un poco sostenido a las ocurrencias que vayan surgiendo, un poco hacer una indagación sobre la construcción identitaria del hombre, el hombre sin H y con B corta en el sentido de el hombre como un estereotipo y adentrado dentro de esos marcos. Que un poco general, voy a intentar ser claro. Es un tema bastante complejo, obviamente tiene millones de aristas, que diría en cierto punto que es como una subcategoría del feminismo. Pero bueno, tiene muchas aristas, toca muchos temas, plantea muchas preguntas también. Por ejemplo, no solamente qué es un hombre, sino obviamente en contraposición a lo que se lo pone, que es una mujer, pero también preguntas sobre ese binario, por ejemplo, de si solamente es hombre o mujer o hay otras acepciones, que bueno, un poco la teoría queer y demás ha ido introduciendo, que está lo no binario, lo agénero y demás, que entran dentro de un colectivo bastante amplio. Pero bueno, la cuestión ahora sería un poco para hacer como un poco un límite, ir definiendo el tema del hombre dentro del estereotipo. ¿A qué quiero hablar? Que no voy a hablar de personas particulares, es decir, no voy a hablar de generalidades que se vean en cada hombre, sino de una estructura que escapa a la particularidad de cada uno, pero que a su vez es una estructura que yo voy a argumentar que es algo en donde nacemos como un cierto lugar, que esto va a tener muchas implicaciones, el tema del lugar, ya lo desarrollaré, pero básicamente la idea central entonces es plantear la pregunta por el hombre y ver cómo se llega a eso, si es natural, innato, si se construye, si es parte de un discurso, si es parte de qué y de qué parte también. No solamente de qué es parte, sino de dónde parte, digamos. Bueno, un poco los temas y los tópicos centrales vendrían a ser la construcción de la identidad, que voy a argumentar justamente esto, es una construcción. La relación con otros y el otro, el inconsciente, derivando un poco en la identidad anti-individual, la cárcel del fantasma, que eso ya lo voy a explicar, y un poco el tema del discurso introducido que plantea la antiesencia, es decir, no hay esencias, y el antinaturalismo, es decir, no es por naturaleza. Y después una breve, muy breve partida es lo que sugiero podría ser una salida para esta estructura y una posible solución, digamos. Bien, primero que nada, la construcción de la identidad. ¿Por qué argumento que es una construcción? Bueno, para esto es principal tener en cuenta a Simone de Beauvoir, una autora que me gusta mucho, pero que además de mi gusto propio es notable el trabajo que ha hecho. Es considerada como una de las principales autoras del movimiento feminista a nivel del grupo más académico, podríamos decirlo, dentro de lo que es filosofía, principalmente. Pero no solamente por esto, sino porque, además de su filosofía, que es muy interesante, existencialista es ella, fue una mujer que marcó un punto de inflexión en lo que respecta al género. Porque ella tiene una frase muy famosa que dice, mujer no se nace, se hace. Bien, acá se une un poco con esto que decía de la antiesencia y la antinaturaleza. Lo que plantea un poco esta cita y de lo que va a tratar, ella hace toda una historia en su libro El segundo sexo, hace toda una historia de cómo el tema del patriarcado y principalmente la misoginia presente en la historia, y va marcando distintos puntos, que uno de los comienzos es en la religión cristiana, en donde proponen este mito de Adán y Eva, en donde la mujer ya sale de una costilla, es decir, es un resto del hombre en cierto punto,
y cómo ya de por sí la mujer está hecha en ese momento para cumplir una función de placer hacia el hombre, es decir, ser un objeto. Desde aquí va para adelante y lo plantea en diversos temas, en donde va marcando puntos en cómo esto ha sido a lo largo de la historia. ¿Qué es esto? O sea, ¿a qué apunta todo esto? A mostrar que justamente es una construcción, es decir, está sustentado, es decir, se mantiene sustentado por una construcción, es decir, algo que no está dado, sino que se llega a través de la historia, es decir, es un proceso contingente que no existía antes, sino que es creado y formulado finalmente como mujer no se nace, se hace. El hacerse mujer tiene que ver con esto de cómo la construcción, entonces ahí ya tenemos por qué la construcción es identitaria, porque depende de factores intrínsecos a la historia y momento puntual dentro de un tiempo, dentro de un contexto, dentro de un plano, porque, por ejemplo, no es lo mismo ser mujer en Europa, no es lo mismo ser mujer en Latinoamérica, no es lo mismo ser mujer en Asia, pero no solamente eso, sino que no es lo mismo ser mujer en Europa en 2024 y no es lo mismo que ser mujer en Europa mismo lugar, pero en, por ejemplo, 1500. Entonces atiende esta construcción de la identidad a ciertos procesos específicos que se dan dentro de un marco temporal, dentro de un contexto, dentro de una cultura. Y esto de la cultura es principal. ¿Por qué? Porque que tenga que ver con una construcción quiere decir una construcción cultural. Es decir, uno no se construye a sí mismo. Y acá vamos a romper con el tema de la individualidad. ¿Por qué uno no se construye a sí mismo? Bueno, vamos a agarrar un poco a Lacan y vamos a explicar el tema de la formulación de la identidad. Esta es a partir de lo inconsciente. El inconsciente no es de nadie, no le pertenece a nadie y no está en nadie y no está en ningún lugar tampoco. El inconsciente es el lenguaje, el inconsciente. Está estructurado estrictamente como lenguaje, pero además son saberes no sabidos. Por ejemplo, en lo que respecta al tema que estoy planteando ahora, saberes no sabidos sobre lo que es ser hombre, ¿sí? Pero hay una parte muy importante. Si son saberes, es porque alguien sabe. En este caso es porque eso sabe, el inconsciente sabe. Que recordemos, no es de uno. Pero no sabidos, ¿quién no sabe? Yo no sé, la persona no sabe. Es decir, la identidad se forma como versión reactiva de algo que no sabe, la identidad, la persona, el yo, el individuo si se lo quiere, pero ahora vamos a romper con esto del individuo. Pero eso sí sabe. Entonces nos formulamos inconscientemente lo que para nosotros es ser hombre. Entonces llegamos a este mundo, nos dicen vos sos hombre y nos transmiten a través del lenguaje lo que es ser hombre. Entonces formulamos inconscientemente lo que para nosotros es ser hombre. Ahí está el punto. El ser hombre no va a afectar, por más de que sea una construcción estructural que nos afecta a todos, no va a ser igual para todos porque hay ciertas particularidades que escapan a esa estructura o que son específicas de las circunstancias históricas de esa persona. Entonces cada uno, según lo que haya vivenciado, lo que haya atravesado, lo que se le haya enseñado y demás, dónde haya nacido, en cuándo haya nacido, cómo haya nacido, todo van a ser factores que construirán una versión particular de lo que para esa persona es ser hombre. Que sea construcción también quiere decir que es en relación siempre a otros. Otros en este sentido, otro no en el sentido inconsciente, otro es uno solo, no hay muchos. Otros, cuando lo digo en plural, me hablo a otros personas, encarnados, que tienen un cuerpo, que tienen una identidad, que tienen una edad, demás. Siempre en relación a otros, esto es lo cultural un poco, de donde surgen todas estas estructuras. Y siempre va a estar en constante tensión con eso, digamos, construyéndose con eso.
Y acá es donde aparece el tema de los discursos, que no le pertenecen a alguien, pero surgen de las personas, pero también del inconsciente. Ahí hay un punto, pero no importa, vamos a quedarnos con este primero. La cuestión es que planteando el tema del discurso, la construcción y demás, vamos rompiendo con la esencia y la naturaleza. En lo humano no hay naturaleza. Todo a causa de factores que sean de la personalidad, hablan siempre de algo cultural, de algo inconsciente, es decir, ambos lenguaje. Entonces, depende cómo construyamos ese lenguaje que está articulado, es la estructura del significante, digamos. Está estructurado de manera que son definiciones, concepciones, teorías, elucidaciones, demás. Entonces, veremos que, por ejemplo, es muy distinto. De hecho, no es lo mismo, literalmente no es lo mismo, ser hombre en la actualidad que ser hombre hace 100 años, ¿no? Entonces rompemos con la naturaleza. No somos naturaleza, no hay ningún instinto, no hay nada de eso que nos haga ser hombres. Tampoco tener o no un pito te hace ser hombre o no. No es una cuestión de biología entonces tampoco, ¿no? Sacamos esta parte, que es un poco el gran debate que se tiene y que plantea la teoría queer de si un pene o una concha te hace ser mujer o hombre. Bueno, no. Primero que nada, o sea, ya hoy es muy notorio que eso es una estupidez por el tema de personas, por ejemplo, a géneros. ¿Dónde las metes? O sea, que tiene pito, pero es a género. Ah, entonces es hombre, pero bueno, No, la cuestión está ahí. La cuestión es que, como es una construcción, no tiene nada que ver con algo del organismo, sino algo de lo identitario que tiene relación con lo discursivo. Corremos de ahí. Y la antiesencia quiere decir que no es que venimos ya con una cierta esencia, es decir, vos tenés un pene, sos pene portante y ya venís con una esencia de ser hombre, sino que eso se te enseña, se te educa en eso. Un poco esto sería como lo principal, ¿no? Ahora empezamos a plantear un poco por qué es importante lo que vendría siendo esto, que vendría, si se quiere, un taller de masculinidades en cierto punto. ¿Por qué es importante? Bueno, ni hablar de que el tema de la disparidad es indiscutible entre mujeres y hombres. La cuestión del feminismo es un planteo al cual obviamente se le tiene que dar atención. Es súper importante. Y atiende a cosas sumamente graves, como que, por ejemplo, existan cosas como el abuso, violaciones, asesinatos, todo por el simple hecho de ser mujeres, en lo que significa ser mujer en esta sociedad, ¿no? Específicamente. Entre eso, muchas cosas más, ¿no? Porque ahora el tema está en que el gran discurso que mueve, uno de los grandes discursos que mueve nuestra sociedad es el patriarcado. Eso llega hasta los rincones más recónditos de nuestra sociedad. Hay un lema feminista muy conocido, no me acuerdo la autora, perdón, pero que dice: lo personal es político. Ahí hay un punto, o sea, la identidad está construida sobre estas bases, por tanto, lo más íntimo de uno es político, porque está construido desde allí. Hay algo a cuestionar, digamos, en eso. Un poco, para ir puntuando algunas frases así, por ejemplo, que podría, a ver, que recuerdo ahora, se me viene a la mente, podría ser una en la que dice Elie Wiesel, perdón si lo pronuncio mal, pero dice: ante las atrocidades tenemos que tomar partido, el silencio estimula al verdugo. El verdugo, no como alguien específico particular, no tiene cara, sino como el patriarcado mismo, podríamos decir. Y ante esas atrocidades hay que tomar partido, porque el silencio, la indiferencia, el no hacer nada, es ser parte, ser cómplice. Yo esto principalmente, casi obviamente, pero bueno, nunca está de más aclarar, lo estoy diciendo para los hombres, ¿no? Es una cuestión, todes tenemos que hacer algo
ante esto, porque es un problema estructural de la sociedad en la que todos vivimos. Pero hay una cuestión acá de que, bueno, las mujeres ya vienen haciendo mucho hace bastante, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí, hay como una carencia, ni hablar de que el hombre, en cierto punto, el hombre como, de vuelta, no alguien particular, sino una generalidad del hombre, es un poco por quien se sostiene el patriarcado, ¿no? Y el tema está acá, en que hay una frase también de otra autora, a ver si me acuerdo, de Freddy Jiménez, era tanto cielo por volar y uno enamorándose de las jaulas. Ahí está. ¿Qué quiere decir un poco esto? Como lo que planteo acá es que estas identidades, tanto el ser hombre, ser mujer, son opresivas. Nos oprimen, nos reducen, nos acortan, nos encarcelan. ¿Por qué? Porque nos obligan a actuar de ciertas maneras. Ni hablar de ser mujer que las obliga a cumplir con roles y estereotipos que son sumamente imposibles. O sea, literalmente son imposibles, aunque una quisiera. Es más, suponiendo que se pudiera, no se quieren. No solamente por la presión, el sufrimiento y todo lo que conllevan, sino porque pueden terminar muertas. Este sistema es asesino. No es menor de lo que estamos hablando. De hecho, siento que si me preguntaran de los temas sociales que son principales a tener en nuestra agenda, feminismo y todo lo que implica feminismo, no como solamente como el movimiento, sino como todo lo que introduce y todo lo que cuestiona, digamos, que es fundamental para que cambiemos estas bases individualistas, naturalistas, esencialistas, que nos perjudican a todos. Es decir, a los hombres también, por ejemplo, se les enseña a no llorar, a que no pueden sensibilizarse, a que tendrán que hacerse cargo económicamente. No solamente eso, sino esta complicidad asquerosa que casi se genera involuntariamente en cierto punto entre los grupos de hombres. Ni hablar de cosas como que los hombres también sufren abuso, pero ahí, cuando se introduce esta cuestión, sigue siendo culpa del patriarcado. De hecho, o sea, las mayorías de violaciones, abusos y demás que sufren los hombres son por otros hombres. O sea, no es menor la cuestión acá. Un poco eso es lo que nos tiene que empezar a alentar un poco. Ni hablar de que pensemos, hay muchísimos puntos que nos tienen que alentar, hay muchísimas cosas, sosténganse de lo que quieran, a mí me mueven todas. Pero también, por ejemplo, pensar en madres, hermanas, amigas, novias, lo que sea. Piensen en esto. Cada vez que las saludan, que se despiden, por ejemplo, se van caminando hacia un bar. Ni hablar, si pueden, no sean pajeros, acompáñenlas, no sean tontos. Pero bueno, no importa eso. La cuestión, cada vez que las saludan, es una posibilidad de que sea la última vez que las vean. Porque este sistema constantemente nos mueve en situaciones de peligro. Y principalmente, pero muy principalmente a la mujer, obviamente. Porque hablamos de patriarcado. Capaz que repito muchas cosas o aclaro cosas básicas, pero bueno, me importa que esté todo como claro y que no se escape nada. Una frase de Emma Watson decía algo así como que quería aprovechar una oportunidad en la que estaba dando un discurso para extenderles la invitación formal a los hombres de que la igualdad de género también es asunto de nosotros. A ver, es un problema sistemático. Eso nos incluye, obviamente. Y justamente por estos puntos que fui marcando, es algo que nos afecta a todos. Un mínimo grado de empatía ya nos tendría que hacer movernos del lugar de... bueno, pero las feministas siempre rompen cosas, siempre tachan paredes, están matando y violando mujeres. En serio, eso es importante, o sea, eso es más importante que rayen una pared que maten a una mina. Es interesante plantear esas cosas, o sea, el grado de empatía que llega a generar y de enajenación, de alejamiento de algo tan fuerte que nos enseñan supuestamente desde niños a empatizar con el tema de la vida del otro.
Hay cuestiones ahí por replantearse, como por ejemplo el hueco y la falencia que hay ahí de la educación, de ni siquiera enseñarnos a que el cuerpo del otro se respeta, a que sin consentimiento no se hace nada, ¿no? Como un poco esas bases que parecen lógica básica, que están totalmente ausentes. Judith Butler decía que los roles masculinos y femeninos, también calculo que habla un poco de no solamente estos, sino todos los roles, no están fijados biológicamente, sino que son socialmente construidos. Es un poco de lo que hablábamos antes. Otra frase así que me acuerdo es: quien no se mueve no siente las cadenas. Era de Rosa Luxemburgo. Es un poco eso, empezar a cuestionarnos, empezar a preguntarnos qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es lo que sucede, por qué sucede. O cuando, por ejemplo, vemos que hay discusiones, si no estamos preparados, si no tenemos argumentos, si no tenemos realmente algo interesante para decir, escuchemos. Cuando vemos dos chicas, por ejemplo, hablándonos de que nos equivocamos en algo, por ejemplo, sea un hombre al que le recriminan que está siendo misógino, escuchemos, porque también muchas veces esa rabia con la que se habla desde el feminismo es una rabia que viene desde una historia de injusticias. No solamente una historia a nivel colectivo, sino una historia a nivel personal, en la que han vivido tantas defraudaciones por parte de este sistema que constantemente las lleva a ser víctimas, que es terrible. Obviamente te vas a enojar, o sea, una injusticia día a día vivida que no genere enojo, y sería extraño, es como ser esclavo y no querer la libertad un poco. Respecto a eso, vamos a empezar a caminar un poco ya teniendo estas bases. Primero quiero marcar algo con el tema de víctimas, se me estaba pasando. Hay una frase que es anónima, no sé de dónde habrá salido, creo que es un lema así que se corre mucho en lo que es marchas, del 8M y demás, que es: yo estoy vestida como puta o tú piensas como violador. Es muy interesante, o sea, porque siempre recae otra vez el punto en la víctima, siempre se ataca a la víctima. Encima de esto es una estructura que sale solamente del feminismo, siempre es como que el pobre también es al quien se ataca y demás. Pero bueno, no importa, volviendo a esto. Yo estoy vestida como puta, es decir, mi vestimenta es lo que provoca esta falla estructural, o es que tú me piensas como violador. ¿Qué quiere decir tú me piensas como violador? Tú piensas como violador, perdón. Quiere decir que el problema se mueve a cómo está estructurado ese pensamiento, que como decía hoy, ese pensamiento viene de discursos. Es decir, ni siquiera les es propio. Y hay una cuestión ahí fundamental de mover la culpa de la víctima a el victimario, digamos, el atacante. Que un poco para ir encaminando entonces, como decía, a lo que vendría siendo una solución. ¿Qué es lo que propongo así en breves? Un poco lo que plantea Derrida como deconstrucción. Es un poco ver los adversos de lo que significan ciertos discursos. Por ejemplo, este tema de violaron a alguien y cómo estaba vestida. El adverso de ese y cómo estaba vestida era el tema de que lo piensen ya como violadores. El adverso, un poco... Otro ejemplo. Foucault dice que el poder no se tiene, se ejerce. Esto va a ser principal al nivel de la respuesta que demos. Estamos estructurados como hombres. Le hablo ahora sí, en específico, a aquellos faloportantes. Estamos estructurados como hombres, ¿sí? Pero la cuestión acá no es solamente atacar y decir, bueno, son todos una mierda los que tienen pene. Tampoco es eso. Hay muchas feministas que son autores y demás que escriben y que dicen y aclaran todo el tiempo que el feminismo no es odio a los hombres. No es eso. El odio a los hombres podríamos decir que es como un efecto colateral, digamos. Pero que tiene que ver nada con una impotencia de una falta de una respuesta. Pero justamente ahí también, a ver, si se enojan, por algo es preguntarnos de dónde viene ese enojo y ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en esto del poder no se tiene, se ejerce. Nosotros no tenemos poder como hombres.
podemos ejercerlos. Es decir, nuestros lugares específicos como hombres en esta sociedad nos permiten ejercer cierto poder que las mujeres dentro de su lugar específico no tienen para ejercer. Ahora, si no lo ejercemos, no existe tal poder. La desconstrucción es un poco eso, empezar a deconstruir y, por ejemplo, dejar de tener actos machistas, que es donde se ejerce ese poder. Si no se ejerce, no hay tal poder. Y esto es importante también. Para el otro lado, como decía Derrida, siempre ver como la otra cara de la moneda, por así decirlo. Más burdamente. Que es, bueno, las mujeres no tienen ese poder, pero los hombres tampoco. Los hombres pueden ejercer, las mujeres no, pero ejerciéndolo empiezan a crear ese poder, digamos. El feminismo un poco ese tema de intentar ejercer una libertad. Otro tema más muy común que se plantea, bueno, pero las feministas quieren un mundo en donde todo se dé vuelta y ahora ellas van a ser las mejores y van a estar por encima del hombre. Tampoco, el feminismo es igualdad. El feminismo hace preguntas que nos ayudan a todos. Una sociedad toda sale beneficiada de eso. Y es muy importante. Estas cuestiones así que vamos marcando son importantes porque también se ha generado un tema de que por irse a bases sin reflexión, sustentadas por el odio, también hay un rechazo general al hombre por el hombre mismo. Y hay muy importante entender a que tampoco la cuestión está en atacar, ¿no? Obviamente, a ver, pasa un hombre machista que no sé, por ejemplo, toca sin consentimiento a una amiga, y el enojo es tremendo, me da ganas de matarlo, olvídate. Y ahí no te digo que no lo putees, putealo, olvídate, eso sí, pero me refiero a este tema de cuando un hombre intenta, por ejemplo, indagar. La cuestión no está en no rechazarlo, sino abrirle un poco para que se cuestione. Entonces, un poco la deconstrucción. Otra vez igual, siempre como que otra de las frases que es como que resuena mucho con todo esto, es el tema este de que en el libro Quemarlo Todo, que es de varias autoras feministas, dice como que siempre los hombres van en busca de pedir, y bueno, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Como diciendo, somos sus madres eternas, dice ahí en el libro. Y esa frase me acuerdo que me caí de risa cuando la leí. Es un poco también esto del taller de masculinidades y esto de construirse, de cuestionarse y demás, que no alcanza solamente con desconstrucción, porque la solución no es individual. Es un poco eso también, tomar un poco las riendas de lo que podemos hacer nosotros sin invadir los espacios de las mujeres. Porque, a ver, el tema de las marchas, por ejemplo, por más de que sea súper genuino mi deseo de ir ahí para seguir promoviendo la lucha esa, es un espacio específicamente de mujeres en los que muchas veces se ha visto que hombres que iban eran violadores, que estaban escrachados, eran abusadores, antiguos atacantes de personas que estaban ahí, de mujeres que estaban ahí. O sea, es terrible, es terrible. Entonces, siento que ese espacio tenemos que dejarlo para ellas, para que se sientan seguras y para que se acompañen, que se genere la sororidad, perdón. Y todas esas cosas, o sea, es como no invadir esos espacios, ¿no? Sino encontrar qué espacios podemos crear que realmente funcionen, den una solución, sin caer obviamente de vuelta en que sean misóginos, porque si hacemos un taller de masculinidades para medirnos los pitos, y bueno, estamos todos en la misma, son unos pelotudos, digamos. No va por ahí, claramente no va por ahí, ¿no? Pero bueno, es un poco empezar a moverse para sentir las cadenas, ¿no? Las cadenas que tenemos todos. Obviamente las cadenas, por así decirlo en esta metáfora, es como que las mujeres las tienen en el cuello mientras las asfixian. Los hombres quizás lo tenemos más en el pie molestando cómo caminamos, ¿no? Siempre hay que marcar el punto acá de que las más perjudicadas dentro del patriarcado son claramente las mujeres. En la mayoría. ¿Por qué digo en la mayoría y por qué aclaro esto? Porque después, si nos vamos a las particularidades, hay hombres que han sido violados y mujeres que no.
Entonces, en esos puntos específicos de comparación podríamos decir que el patriarcado ha afectado más a uno que a otros. Pero el tema acá está en que no solamente son esas cosas puntuales, sino que va desde lo básico, porque vuelvo a lo mismo, son construcciones de identidad. O sea, hasta en lo más personal de uno, está eso invadiendo. Piénsenlo desde donde quieran. Por ejemplo, nuestros gustos por los deportes, nuestras elecciones a la hora de vestirnos, nuestras elecciones a nivel de nuestros gustos en la comida, la cantidad... Bueno, por ejemplo, en el tema de la comida, los TCA. Es increíble la diferencia notoria de que es mayoría en las mujeres. Es impresionante. Miren que yo viví un TCA, todo. O sea, acá no está en cuestión de ponerse cada uno. Ay, pero si yo viví un TCA y soy hombre. Sí, yo lo viví también, ya sé. Pero estamos hablando de generalidades. Movámonos del individuo. Porque estos son temas atenuantes a una sociedad toda. Creo que un poco, por lo menos por ahora, sería eso. Fue un poco un delirio, puede ser. Pero bueno, quería hacer como una medio generalidad, así, medio con lo que me vaya saliendo también. Y voy a cerrar con una frase de... Ay, nunca sé pronunciar su nombre, es como Notsi Chimamanda Adichie, algo así. Chimamanda Adichie. Bueno, espero estarlo pronunciando bien. Pero bueno, esta autora dice que el machismo es una cárcel para los hombres, que los encierra en una prisión de expectativas irreales y de roles de géneros limitantes. Ni hablar de que para las mujeres más. Siempre vuelvo a lo mismo. Perdón que sea repetitivo, pero bueno, ahí nunca está de más aclarar. Pero nada, eso nos limita a todas estas elecciones que vamos tomando. O sea, por ejemplo, cuando los hombres quieren hacer cosas como, no sé, ballet, o usar faldas, o lo que sea, no sé, usar maquillaje y demás, y que por eso automáticamente te obliguen a, bueno, entonces tan hombre no sos. No, bueno, no necesariamente. Hay un tema ahí también con las inseguridades masculinas, que Bukowski me acuerdo que habla que un poco el desprecio a la mujer revela más la falta de carácter y la carencia en el hombre que la de ella. De vuelta, estas cosas. También el tema de todo el tiempo como estar intentando ser mejor que los otros y comparándose, que un poco ahí otra autora que no me acuerdo el nombre decía, me parece que aquí hay un poco de olor a puto reprimido, que no, obviamente no lo decía como diciendo que era malo ser puto, sino que lo que estaba mal era el tema de que se repriman y que se midan entre ellos a ver quién es el mejor, falo. Que aprovecho, mira, nada que ver esto, pero le tiro un poco a Freud. Freud tuvo delirios hipermisóginos y hay que criticarlo. Me encanta el psicoanálisis, pero aguante Lacan. Freud es un misógino y hay que criticar. Esas cosas también son parte del patriarcado. O sea, que hoy en día se siga sosteniendo. Más teniendo en cuenta que psicología tiene ingresos anuales del 80% más o menos de mujeres. O sea, es notable que se siga sosteniendo un psicoanálisis freudiano tan misógino. Y no hay excusa de es hijo de su época, porque siempre digo lo mismo. Para el momento en el que Freud argumentaba su teoría, ya habían 2 oleadas feministas. Y para sus finales de escritura y demás, antes de que muera, estaba empezando la tercera. O sea, no es excusa. Y es un tema a tener en cuenta. Pero bueno, fui marcando puntos en los que el patriarcado toca, pero toca todo. Es un poco irónico decir el patriarcado toca todo, ¿viste? Vamos a quedarnos con esa frase, vamos a cerrar ahí un poco con eso. El patriarcado toca todo. Bueno, espero que se hayan quedado con alguna pregunta. Eso era como lo principal, algún cuestionamiento de qué es ser hombre, qué es ser mujer, en qué sociedad vivimos, qué efectos tiene, cómo se construye eso, qué es que se construya, qué autores que puedo hacer, qué herramientas tenemos, qué salidas se encuentran. Y ahora como algo yendo más, saliéndome de las teorías y demás, yéndome a algo más personal, me sucede que me genera también mucha impotencia, porque es terrible vivir con el miedo constante de decir,
che, y si algún día le pasa algo a mis amigas, a mi novia, a lo que sea, lo que tengan, no tengo novia, no importa, bueno, tal cual. La cuestión es esa, como preguntarnos, sensibilizarnos. Yo creo que ahí hay un punto muy importante de sensibilizarse con las víctimas. Escuchar quizás no nos ayuda a aprender qué sucede sistemáticamente, porque nada, son casos particulares que tendrán sus especificidades, pero nos ayuda a sensibilizarnos, a acercarnos a la víctima, a comprender su dolor y poder empatizar con eso, que nos va a hacer que en cierto modo se nos mueva un poco todo. Y es difícil, claro que es difícil, siempre es difícil acercarse al dolor de los otros, porque implica salirse de uno mismo, y en cierto punto, si uno es misógino, acercarse a eso genera incomodidad, porque nos sentimos parte de eso, y quizás lo seamos, ¿no? Pero un poco está, no en decir, bueno, soy parte de eso, escapo, sino decir, bueno, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿A dónde puedo moverme? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo escuchar? ¿Dónde puedo estudiar? ¿Dónde puedo leer? ¿Dónde puedo preguntar? ¿Desde dónde puedo generar algo distinto? Porque, bueno, un tema, esto lo dejo como tarea, mira, te dejo tarea y todo. Un tema que recomiendo mucho es, me dijeron que te vieron drogada en Brasil. No me acuerdo el nombre del chico. Bueno, estoy perdiéndome los nombres, ¿no? Un poco. Pero bueno, la cuestión es que ahí un poco lo que plantea, va contando esto un relato, no quiero spoilearlo, escúchenlo, pero realmente yo cada vez que lo escucho, mínimo se me rompen un poquito los ojos, ¿no? Y es un tema que me sensibiliza mucho, quizás justamente esa conmoción que tengo ante este tema, que no me parece menor, o sea, una violación me parece, si no es lo más aterrador que existe en el planeta, de las cosas más cercanas. O sea, el violador me parece una persona totalmente sacada de la empatía, totalmente sacada. Y un poco como el tema este de que otra autora que nuevamente no estoy recordando, perdón, pero es antropóloga, es argentina, es muy interesante lo que plantea, pero básicamente Zulma Legato, algo así era, perdón. No me acuerdo bien, pero Zulma Legato, algo así. Dice un poco que el violador no es alguien anormal, no es alguien raro, no es alguien distinto, no es alguien que se sale. ¿Por qué no es anormal? Es normal porque normal significa que atenúa a las normas. Y las normas a un hombre le dicen sé misógino. Eso es parte de la estructura, eso es un poco de donde surgimos. Nos enseñan a que parte de ser hombres es ejercer ese poder que se nos da. Y el maltrato, el desprecio, la antipatía, que terminan llegando a casos extremos como la violación, que nuevamente me parecen grotescos. O sea, creo que ni en las películas de terror se retrata también algo tan horroroso como eso. O sea, levantarse y ver una noticia que, por ejemplo, tu mejor amiga la encontraron muerta en un basural, en una bolsa, descuartizada, después de haber sido violada, en serio, o sea, yo sí, realmente, si eso no le afecta, por favor, psicoanalista, por favor, algo, no sé, porque, digamos, es algo notorio. Entonces un poco lo que propongo es eso, sensibilizarnos, buscar este tipo de canciones como la que dije. Después otra se llama Si algún día me matan, de Silvana Estrada, que también muy buena pieza de arte. Yo he llorado muchas veces con esa canción. Sensibilizarnos, por un lado. Por otro lado, de construir, preguntarnos. Y por otro lado, buscar un lugar como el taller de masculinidades y demás, en donde los hombres podamos aportar algo a eso sin invadirlo. A eso en el sentido del movimiento colectivo feminista. Y otro punto final también, que como que todo está enlazado obviamente, es el interesarnos por eso, porque es algo que nos afecta a todos y ni hablar de las mujeres, como vuelvo a decir. Así que nada, muchas gracias si escucharon hasta acá. Quizás haga otro video como este. Espero que les haya gustado, que hayan reflexionado algo y que se hayan quedado con algo.
Si quieren criticar, los comentarios, súper abierto a eso, me encantaría. Sé que puedo tener mis recontrafallos, más teniendo en cuenta que fue improvisado y no me atenué a la lectura de nada, ni a ningún guión, ni nada. Quería que sea totalmente como me salga y de sentimiento. Quizás haga otro más en el sentido artístico para algo más sensibilizable, como alguna historia o algo de eso. Pero nada. Nos vemos y espero que les mueva algo, que les mueva las cadenas, que les mueva el piso. Y que mueva el piso implica que aterre, que nos ponga en peligro. Pero justamente allí, donde nos incomode, donde nos sintamos en riesgo, es donde vamos a saber que vamos por buen camino.